Muy buenas tardes, aquí en su programa Con Visión. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, protección de datos para evitar el robo de identidad. Continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Con visión de crecer, con visión de innovar, estamos aquí con el objetivo de brindarles a ustedes esa asesoría, esas técnicas, esas herramientas que les permitan mejorar la forma en que hoy gestionan. Y esto lo hacemos a través de un equipo. En el equipo estamos Juan Pablo Guerra como operador, está en el área digital Abraham Mendoza, también Gaby Velasco como nuestra productora y yo soy Betty Cuevas a sus órdenes aquí en el micrófono. Bueno, pues el día de hoy está con nosotros Ramón Becerra, el ingeniero Ramón Becerra. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bien, pues les platico quién es Ramón Becerra. Él es maestro en administración pública, también es ingeniero en computación, es abogado, o sea que tiene un perfil muy integral, ¿verdad, Ramón? Muy interesante, me dicen a veces. Sí, y él nos va a platicar de este tema que nos parece muy importante porque en nuestros días a veces nosotros nos descuidamos de algunos elementos y pues sí, ya se están dando casos en donde por no proteger estos datos se da el robo de identidad. Entonces el tema que vamos a abordar es protección de datos para evitar el robo de identidad. Y bueno, pues vamos a tener aquí nuestros teléfonos en cabina, como ustedes ya saben, y también tenemos nuestro teléfono en WhatsApp. Teléfono en cabina 31 22 11 90 al 36 47 18 83 y los mensajes en WhatsApp 33 10 19 07 12. Bueno, vamos empezando con lo que es la protección de datos. Ramón, ¿qué es eso de protección de datos? Bueno, es un derecho humano de quinta generación que surge allá en Europa por el hecho de que nosotros como ciudadanos o como primeros titulares de los datos personales comenzamos a vislumbrar o comenzamos a ver que donde quiera nuestros datos están paseándose y de repente nos llegan llamadas telefónicas, de repente nos llegan publicidad que nosotros no pedimos, etcétera, etcétera. Entonces en Europa comienza a gestarse allá para los años 60, 70 más o menos, y ya para los 90 ya se tenía algo más estructurado, y llega acá en México entrado ya este milenio. Sí, el año 2000 más o menos comienza a discutirse acá en México lo que es la protección de datos personales, pues para legislar y que jurídicamente nuestros datos personales sean protegidos por el Estado. Como les digo, es un derecho humano, forma parte de los derechos humanos en la Constitución mexicana a través del artículo 16 constitucional. En el segundo párrafo nos dice que todos tenemos el derecho a la protección de nuestros datos personales. Ya en el 2010, aquí en México, es cuando se establece por fin la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Hace 2 años surgió la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Son totalmente diferentes, porque son ámbitos diferentes. ¿Quién protege los datos personales de las empresas privadas, de la iniciativa privada? Pues el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aquí en México, a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esa es la peculiaridad. Los particulares, los emprendedores que nos escuchan están sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En tanto, el gobierno, la autoridad, está sujeto a su ley estatal. Aquí en Jalisco surgió la Ley Estatal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que surgió a través de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que autoriza el Congreso de la Unión. Ok, ¿cómo sería esto en un ejemplo? O sea, muy bien. ¿Trabajo yo en una empresa o estoy generando una empresa? ¿Cómo es eso de la protección de mis datos? Muy bien, ya vamos entrando en materia.
La protección de los datos personales tiene que ser primero por el titular. ¿Quién es el titular? Nosotros mismos. Uh-huh. Si nosotros mismos no protegemos nuestros datos personales, pues podemos acudir a otras instancias, pero hay pequeños detalles que se nos pueden pasar a nosotros, por los cuales podemos hacer nosotros mismos públicos nuestros datos personales y ya no nos protege la ley. Vamos a explicar esto un poquito más adelante. Okay. Yo profesionista, yo tengo mi teléfono celular, tengo mi computadora, tengo mi base de datos, que les pido a mis clientes. Tengo empleados, 2, 3 empleados, 10, 20, 30, 50, 100, los uh-huh. que tengamos, también tengo que proteger los datos personales, y tengo proveedores, ¿sí? De los proveedores y de los empleados es indispensable proteger los datos personales. Pero ¿qué es un dato personal? Nos dice la ley. Un dato personal es aquel que nos identifica o nos hace identificables. ¿Qué nos identifica? En primera instancia, nuestro nombre completo. ¿Sí? Uh-huh. Nuestro nombre completo es el primer dato personal que nosotros tenemos. De ahí surgen más, como la clave única de registro poblacional, uh-huh. Conocido como CURP. De ahí surge después, si nos damos de alta en el Seguro Social, nos dan un número de identificación. De ahí surge también en el Servicio de Administración Tributaria el RFC, uh-huh. Pero hay datos personales sensibles, como viene siendo nuestra tipo de sangre, nuestra salud, nuestra filiación sindical, nuestra filiación ideológica política. Todos esos tipos de datos se tienen que se le llaman sensibles porque se prestan a una discriminación y tienen que ser guardados o tienen que ser cuidados de manera especial. Uh-huh. Si nosotros no cuidamos esos datos de manera especial, por supuesto que nos pueden discriminar ciertas personas, que ya para ese tipo de discriminaciones se maneja otro tipo de cuestiones legales. Uh-huh. Pero si nosotros no cuidamos esa sensibilidad de nuestros datos o esos datos sensibles, nos podemos meter en problemas, porque somos seres humanos y donde quiera discriminan, donde quiera discriminamos y donde quiera señalamos. Es nuestra naturaleza, si pudiéramos decirlo de esa manera. Por lo tanto, hay que proteger esos datos personales de manera especial. Como decía, el nombre, el CURP, el número de Seguro Social, el RFC, una cuenta de banco, porque nos identifica. Todo lo que nos identifique a nosotros como ciudadanos o como personas es un dato personal. Ok, bueno, pues entonces vamos a regresar después de esta breve pausa con el tema protección de datos para evitar el robo de identidad. Continuamos. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, con visión. Continuamos aquí en su programa Con Visión. El día de hoy el tema protección de datos para evitar el robo de identidad. Bueno, y quiero platicarles que también tenemos un obsequio, tenemos un libro que dice Riqueza, Coaching para la Persona y el Líder. Parece ser que está muy, muy bueno. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, o también para WhatsApp, aquellas personas que quieran participar, 33 10 19 07 12. Tenemos este obsequio para ustedes. Bueno, continuamos, Ramón. ¿Qué consecuencias tiene para una persona así que no conocemos mucho de esto de la protección de datos? ¿A qué me puedo enfrentar si no los protejo? Sí, bueno, hay dos visiones. Sí. Yo como titular de los datos personales, la primera es quedar expuesto. Sí, quedo expuesto cuando doy mis datos personales a personas que no conozco. Como te decía, yo como profesionista tengo la obligación, como soy un particular y yo tengo la posesión de teléfonos celulares en mi celular, en mi teléfono, es una base de datos que yo tengo que cuidar. Por lo tanto, a las personas que yo les comparto mis datos, tienen la obligación de cuidar mis datos. Lo primero que puede suceder es
que quedo expuesto a cualquier delito. Uno de los delitos que bien mencionas es la suplantación de identidad, el robo de identidad. Es muy diferente. El robo de identidad no es castigado realmente aquí en México, porque aunque se menciona demasiado, el robo de identidad no se castiga porque no se va y se denuncia el robo de identidad. ¿Cómo es esto? Me pueden robar mi credencial de elector y yo no me doy cuenta. Yo pienso que se me cayó. Hubo un robo, por lo tanto no denuncio. Se me cae, por ejemplo, mi credencial de determinado sindicato, determinada asociación, etcétera, etcétera, y yo no denuncio porque yo pienso que se me perdió, que es lo más común. Lo que se denuncia más es la suplantación de la identidad, cuando hacen uso de esos recursos que nos robaron. Ahora, hay que dejar muy, muy en claro cuando nosotros estamos regalando nuestros datos. Si nosotros en nuestras redes sociales, en alguna página de internet, publicamos nuestro número de celular, nuestro nombre completo, nuestro domicilio, nosotros estamos regalando nuestros datos personales, porque la ley federal o las leyes de protección de datos nos dicen que se considera público todos los datos y no son sujetos a algún castigo o alguna enmienda los datos que se encuentran publicados o publicitados en donde nosotros gustemos. Por ejemplo, me piden los datos o yo me doy cuenta que en mi oficina pegaron mi nombre completo, mi teléfono celular, yo lo pongo en mi oficina, pero lo ve todo mundo cuando pasa por ahí, está publicitado mi dato personal. Yo lo subo a una red social y no le pongo protección, no le pongo seguridad, está publicitado mi dato personal. Entonces, ¿qué recomendarías, por ejemplo, a nuestros emprendedores que tienen su página web, colocar no su celular, sino un teléfono fijo general? Si es un celular personal y están seguros que no va a haber problemas si se lo comparten a sus clientes y no hay ningún problema que compartan o hagan público su número de celular que los identifica y los hace identificables a ellos, que lo publiquen. Ya me sucedió una vez como perito en informática por el Consejo de la Judicatura, me asignó el juez como un perito tercero en discordia, se le llama. Un perito que ni está de un lado ni está de otro. Entonces yo busqué las empresas, a los demandantes, al demandado y al demandante. Los busco al actor. Y veo en el demandado, resulta que es la página web del abogado. Y yo le llamo por teléfono a su celular y me dice, ¿de dónde sacaste mi celular? Me asusté porque yo no tengo registrado tu número telefónico y hace unos días me hablaron para extorsionarme. Entonces, ¿de dónde sacaste mi celular? Yo no se lo doy a nadie. Le dije, lo encontré en tu página de internet. Por lo tanto, pon atención en ese aspecto, porque me lo estás regalando, el dato personal. Ay, le voy a decir a tal persona, sigue el dato personal ahí. Sí. Oye, y en otro punto, en alguna ocasión a mí me sucedió un robo que estábamos en un desayuno con unas amigas, esto fue en Tijuana. Sí. Y pues nos robaron las maletas, ¿no? Todo, nos vaciaron la camioneta. Bueno, nos robaron las maletas y me robaron en ese momento pues la credencial del lector, el pasaporte, y yo iba a Estados Unidos. Entonces, ahí lo que yo hice para protegerme pues fue inmediatamente como reportarlo ante la Procuraduría, porque pues estando en Tijuana, estando mi pasaporte y todo, como que ese tipo de información y datos los usan para pues encontrarse a alguien que se parezca a mí, que cruce, ¿no? Entonces lo que yo hice fue automáticamente reportarlo, pero sí están conectados, porque luego a veces va uno y reporta que el IFE y reporta pasaportes y todo, pero sí hay como una conexión en los datos, ¿o no? Es estadístico. La realidad es que es estadístico. Si nosotros vamos a la Fiscalía General aquí en Jalisco y hacemos lo mismo, reportamos placas, reportamos el robo de nuestra credencial para votar, bueno, lo que hacen es agarran, gracias por reportar, y lo guardan luego ahí en la parte de abajo del escritorio. Vamos, es estadístico, no se le está dando un seguimiento correcto. Se necesita crear una base de datos y eso sería muy importante ahora que están las elecciones. No he escuchado
políticas en cuestión de tecnología para unificar bases de datos. Se tienen que unificar bases de datos, así como hablan de unificar un sistema de salud con expediente electrónico, también unificar, y es protección de datos todo eso, Sí. también unificar el robo de credencial para votar y que esté conectado con el Instituto Nacional Electoral. Vamos, estamos en pañales todavía en cuestiones de tecnología de la información, aunque tenemos mucha tecnología. Existen las herramientas suficientes, bases de datos, gestores, computadoras, gadgets, celulares, etcétera, etcétera, pero no hay una unificación. ¿Por qué? Porque Sí. las personas que llegan actualmente a los cargos de elección popular no conocen correctamente lo que es ciencia y tecnología. O sea, llegan de personas que sí le saben, pero como no le entienden, no entran a fondo. Entonces sí se necesita, actualmente no hay bases de datos tan avanzadas. Colima, Nuevo León son estados que ya van avanzando en este aspecto, pero todavía nos falta mucho. Sí, 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 porque como que uno va, hace la denuncia y todo, pero como que queda en un papel que tú dices, esto como que no lo veo que está integrado o articulado. Mira, nos mandan un mensaje de Rocío Peña, dice, hola Betty Ramón, por ejemplo, cuando mandas por WhatsApp la IFE, ¿corres riesgo? O sea, que alguien te la solicita por alguna situación. A veces te lo solicitan incluso para hacerte un cargo en un hotel, a tu tarjeta o lo que sea, y entonces te piden escaneada la IFE. ¿Ahí corremos riesgo? Por supuesto, hay una opción que nos da el INE para proteger nuestros datos personales en donde no pone nuestra calle ni nuestro número. Pero resulta que los bancos nos dicen, no sabes que si no viene al domicilio no te lo puede hacer válida la identificación, tiene que venir un domicilio. No, la ley no especifica esto en la ley de instituciones de crédito. No nos, es más, en ninguna ley ni en la Constitución nos dice cuál es la credencial oficial para nosotros. Ahí en los bancos nos dicen, si no traes el INE o si traes una cédula o algo, no es válido, tiene que venir el INE y con tu domicilio. No. ¿Dónde viene eso? No hay ninguna ley que nos force a dar nuestro INE con nuestro domicilio. Por lo tanto, yo la conmino en lo personal a ella a que vaya, cuando se abran otra vez la oportunidad de sacar nuestra credencial de elector, pues que pida la protección de esos datos personales y que le quiten el domicilio para que no corra ese riesgo. O sea que nosotros tenemos ese derecho cuando... Sí, es un derecho. Tal cual, es un Ok. derecho de proteger nuestros datos personales ante el Instituto Nacional Electoral y por consiguiente ante las personas que nos piden nuestra identificación, en este caso la credencial de votar. Porque luego uno como que es muy confiado, bueno, en lo personal, ¿no? Yo dejo a veces mi credencial en cualquier empresa o en cualquier lugar y, porque te lo piden para ingresar, ¿no? Sí. Pero ahí está todo. Incluso en los condominios en Ándale. donde vamos a visitar a un amigo, Sí. nos piden el INE para ver el domicilio. No, Sí. no es, no es forzoso que en ninguna ley nos forza a estar dando nuestro dato personal, nuestro domicilio. Por lo tanto, hagan valer su derecho de proteger sus datos personales en esta credencial. Excelente, muy bien. Bueno, también tenemos otro comentario, dice Gloria Correa, hola, buenas tardes, me gustaría participar por el libro, excelente programa. Claro Gracias. que sí, aquí te anotamos Gloria Correa para el libro. ¿Cuál libro tenemos? Se llama Riqueza, Coaching para la Persona y el Líder. Muy bien, bueno, pues, ¿qué más tenemos de esto de la protección de datos? A partir de ahí se derivan muchísimos delitos. De hecho, como dije en un principio, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales a nivel federal nos protege. ¿Qué podríamos hacer en el momento que nosotros temamos que o alguna de las empresas o alguno de los particulares a los cuales les dimos nuestros datos personales están transfiriendo los datos? Lo primero que hay que hacer antes de llegar a estas instancias es, si vamos a ir a cualquier parte, sea una escuela pública, sea una escuela privada, todos son autoridad, porque están haciendo un trabajo del gobierno, como es la educación. Si vamos a una compañía de telefonía, están haciendo un trabajo del gobierno, como son las telecomunicaciones. En cualquier parte que nosotros vayamos, hay que pedir nuestro aviso de privacidad. El aviso de privacidad nos dice exactamente qué es lo que hace la empresa. Esa es la otra parte. Nosotros como emprendedores debemos de darle a nuestros clientes, y nosotros como ciudadanos debemos de exigir el aviso de privacidad. También ante el gobierno ya es aviso de privacidad a partir de la ley federal, de la ley general. Debemos de pedir, ¿por qué? Porque ahí nos van a decir qué es lo que van a hacer con nuestros datos personales, si los van a transferir, si no los van a transferir, si los van a guardar, cuándo va a caducar los datos personales, cómo a llegarnos a nuestros derechos ARCO, que son derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de nuestros datos personales. Es muy importante ese aviso de privacidad y siempre nos lo tienen que poner en nuestra con nosotros, ya sea en papel, escuchado o en video. Ok, yo donde lo he visto es a veces en la parte final de los correos electrónicos, ¿verdad? Que es el simplificado. Ok, que dice pero aviso debe de haber un privacidad. integral, uno grande de 2, 3 hojas. Ok, bueno, vamos a una breve pausa y vamos a continuar aquí con este interesante tema que tiene que ver en cómo puedo proteger estos datos, mis datos personales, para evitar el robo de identidad. Vamos a una breve pausa y continuamos. Todos tus proyectos se pueden materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040. Bien, continuamos. Aquí tenemos también otra pregunta. Dice, buen día, mi marido dio su INE, CURP y comprobante de domicilio, todo en original para un trámite de placas a una persona totalmente desconocida. Eso fue el lunes. Hoy le entregan. La pregunta es, ¿hizo mal? ¿En qué le puede afectar? Bueno, pudieron haber sacado copias, por lo tanto ya conocen su domicilio, conocen sus registros y por ahí se dice, yo no tengo el dato, la realidad es que yo no tengo el dato, por ahí se dice que a veces pueden clonar las cosas, pueden clonar INES, incluso circula en redes sociales dos credenciales de la misma persona con diferente nombre y diferente año de registro. Vamos, pueden suceder muchísimas cosas, ya no podemos confiar en terceros si no es que nos entregan un aviso de privacidad para nosotros cuidarnos y saber exactamente a quién le dimos nuestros datos personales y qué es lo que nos estaba proponiendo en el aviso de privacidad. Por eso les decía yo hace rato, incluso la empresa nos puede decir, ¿sabes qué? Voy a transferir a mis filiales, a mis proveedores, a terceros en Europa, en España, en donde quiera, voy a transferir, pero nos está avisando. Ya es un mecanismo de aceptación o no. Lo que nosotros podríamos hacer, ¿sabes qué? No quiero que transfieran mis datos. Actualmente nos llegan incluso cuestiones personalizadas de partidos políticos o de tiendas, que ya está prohibido aquí en Guadalajara el volanteo. Pero aún así abajo de nuestra puerta nos dejan muchísimas cosas personalizadas. ¿De dónde obtuvieron ese tipo de cuestiones? Como la señora, si la señora que acaba de hacer la pregunta, si de repente le empiezan a llegar publicidad o le empieza a llegar otro tipo de cuestiones o le llaman por teléfono, pues ya saben de dónde provino ese ataque, pudiéramos catalogarlo como tal. ¿Qué hacer en estas cuestiones? Si nosotros, después de haber firmado nuestro aviso de privacidad o no haberlo firmado, pero dimos nuestros datos personales y tenemos la sospecha de que a quienes se los compartimos, lo compartieron a su vez, los transfirieron a su vez, y sin nuestro consentimiento podemos denunciar, se llama una denuncia, ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En su página web, inai.gov.mx, hay un formulario de denuncia y comienza el tratamiento, o más bien comienza un pequeño, no es juicio como tal, aunque es una denuncia, comienzan las investigaciones por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Qué tipo de investigaciones? Pues se empiezan a pedir, no hay auditorías actualmente o se hacen auditorías a petición de parte, por lo tanto debemos dar parte a la autoridad. También si sabemos que nos robaron una base de datos de nuestra computadora y sabemos quién la está utilizando, o ingresaron a nuestra computadora y sabemos quién está haciendo mal uso de ese tipo de datos, podemos denunciar ante la Fiscalía General del Estado. En el Código Penal del Estado de Jalisco existe el delito ligado a la desprotección o a la no protección de datos personales y al lucro en respecto a las bases de datos. Podemos comenzar por ahí. Si no nos responde el INAI, podemos ir a una segunda instancia, como es el Tribunal de Justicia Administrativa Federal. Si tampoco el tribunal nos responde de manera positiva o como nosotros requerimos, recordemos, como les dije en un principio, que es un derecho humano que está muy bien estipulado en el artículo 6 y en el 16 constitucional, segundo párrafo, por lo tanto cabe el amparo. Nosotros podemos ampararnos ante cualquier actuación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y ahí es donde nos deben de resolver. Vamos, hay muchos caminos para poder iniciar
legalmente cualquier violación a nuestros datos personales. También lo primero que nosotros podemos hacer, si conocemos, si firmamos el aviso de privacidad y sabemos quiénes son los entes jurídicos o como lo conocíamos, las personas morales que están tratando nuestros datos de manera incorrecta y no queremos que lo hagan, podemos ir directamente a la empresa y podemos decirle, ¿sabes qué? Vengo a hacer valer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. El acceso es saber qué datos tienes. Por favor, en 10 días, dime cuáles son los datos que tú tienes míos. Rectificación, ok, ya conocí los datos, pero no, el domicilio está mal. Ya estoy haciendo valer mi derecho de rectificación de datos personales. No, todos tenemos derecho a que nuestros datos sean correctos. Son unos de los principios que existen en la ley. La cancelación, sabes que ya no necesitan mis datos personales. Estuvimos en una compañía telefónica que ya la dejamos y nos cambiamos a otra compañía telefónica. Pido la cancelación de mis datos personales, puesto que el objetivo por el que tenían mis datos personales ya no tiene ningún fin, ya no necesitan mis datos personales, puesto que ya no me van a cobrar ninguna factura. Pido la cancelación de los datos. Y ya nos podemos evitar esas llamadas, ¿no? Porque sí, a veces estamos en una compañía, nos cambiamos a otra y sigue la compañía anterior hablándonos que para promociones y cosas de esas, sí, cuando ya estás con otro plan, ¿no? Sí, si hiciste valer tu derecho de cancelación o la oposición de datos personales, ok, tú los tienes, pero no quiero que me envíes absolutamente nada. Me opongo a que me envíes publicidad, me opongo a que me llames por teléfono, no quiero absolutamente, ese es el derecho de oposición. Si después de hacerle saber a las personas que no quiero que se traten mis datos personales de ninguna manera y que se cancelen mis datos personales y siguen insistiendo, vamos al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para denunciarlos. Y ahí comienza el camino que les acabo de decir hace un momento. Ante la autoridad, ante el gobierno, es aquí en Jalisco, es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Ante ellos vamos a hacer valer cualquier violación, lo mismo que les acabo de decir en cuestiones de particulares, también para el gobierno, también son los mismos derechos e incluso son un poco más fuertes los castigos que se dan en el Estado por medio del Instituto de Transparencia. También podemos tener acceso a nuestros datos, rectificar nuestros datos, cancelarlos u oponernos al tratamiento. Si no nos hacen caso en la función, en el gobierno, pues vamos al ITEI. Si el ITEI no nos ayuda, nos vamos a Amparo y así sucesivamente, al INAI y así sucesivamente. Ok, fíjate que, Ramón, que tengo algunos casos de personas conocidas. En uno de estos casos iba la persona ya, podríamos decir adulto mayor, yo le iba acompañando y entonces para lo de un crédito y le dan el otro papel, pero entonces ya las personas incluso ya mayores pues no para leer y no siempre llevan los lentes, etcétera, y entonces sí estaba ese papel sí estaba esa hoja de la protección de datos, ¿no? Y entonces me decía, ¿cómo ves esto? Y entonces yo le decía, no, o sea, ¿quieres que te estén mandando? No, entonces le firma, pero a veces como que se los entregan en los mismos papeles de un trámite crédito o lo que sea, que piensan que todo tienen que decir que sí. Y no, todo lo que sea. Esto de transferir sus datos a otras personas, si ustedes no quieren, ahí colocarle no. En la tachita. Así no, es. Y tenemos todo ese derecho. Sí, ¿no? Les tenemos que entregar nuestra firma y nos tienen que dar una copia a nosotros para saber dónde estamos dejando nuestros datos personales. Sí. En cuestiones de redes sociales, en cuestiones por internet, existe un aviso de privacidad. Siempre tenemos que buscar el aviso de privacidad. Por ejemplo, en Facebook, en redes sociales que no hay oficinas aquí en México, bueno, no aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales porque no hay oficinas en México. Aún así, ellos nos dicen las condiciones del servicio. Nosotros aceptamos o no aceptamos. Bien. Ramón, en el caso de una situación que a mí me tocó conocer de una persona que le roban una cantidad de dinero de su cuenta. Sí. Y lo que le dice el banco que es porque presentó su credencial de lector, cuando la persona tenía su credencial de lector en su posición. O sea, es como si yo la tengo y me dicen que yo la presenté y entonces de una de mis cuentas
Ay, como si tuviera muchas, ¿no? Pero de Sí, una cuenta, una cuenta. sacan cantidad de dinero. ¿Eso cómo se da? Definitivamente, así como de primera instancia, así como me la estás platicando, hay una ayuda de empleados bancarios. Hay un error también de los empleados bancarios. Oye, está bien que me presentes la credencial de la persona que es titular de esta cuenta, pero tú no eres esa persona. Yo requiero que venga la persona para que firme, incluso nos dan a firmar un voucher y comparan la firma con la del voucher. Ahí hubo definitivamente algo raro, los empleados bancarios, algún empleado bancario, digo, sin señalar absolutamente, sin tampoco tratar de que al empleado bancario se le vea de esa manera, pero ya se han dado muchísimos casos que conejeros, que este tipo de desfalcos, incluso cuestiones de banca electrónica, ya se pudieran dar casos incluso en donde los empleados pudieran ayudar. No estoy señalando y Sí. hasta ahorita en cuestión de banca electrónica yo no me he encontrado algún caso, pero aquí sí, es muy raro. Yo normalmente en lo personal, siempre aunque no me pidan mi credencial personal para que verifiquen mi firma a la tarjeta de débito, yo la entrego. Hay personas que me dicen, no hay problema. Yo les digo, ¿cómo que no hay problema? Checa que sea mi firma. Claro. ¿Con qué confianza? Yo veo que cualquier persona puede llegar con una tarjeta de débito y comprar lo que se le pegue la gana nada más porque se le encontró. Creo que nos falta cultura. Nos falta cultura de protección de datos personales y eso le corresponde definitivamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información y al Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Hay que cultivar por medio de, no solamente spots, por medio de educación en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias. Nos falta mucha cultura, incluso en la familia. Usted que nos está escuchando a través de los micrófonos, comience a cultivarles a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su mamá, papá, familiares en general. Corra la voz. Necesitamos la cultura de protección de datos personales que no la estamos teniendo. Hay leyes que nos protegen, que nos garantizan que nuestros datos van a estar protegidos, pero si nosotros como titulares no nos protegemos primero, pues está de más que haya leyes tan hermosas como las que tenemos en México. Sí, porque seguramente, pues antes como que uno vivía así como más libre y decía, ay, no, pues no, eso no sucede, pero la realidad es que sí sucede y hoy está viendo como este nexo con la tecnología y entonces cuando nos descuidamos, pues alguna otra persona que no debiera de conocerlo conoce nuestro nombre, domicilio, a qué te dedicas, o sea, todos esos datos que son sensibles. Sí, y nosotros somos permisivos de que personas que no deben de conocer nuestros datos personales los tengan en su poder. Muy bien, vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Bien, continuamos aquí en su programa Con Visión. El día de hoy pues estamos abordando un tema muy interesante que tiene que ver con esta protección de datos para evitar el robo de identidad. Y tenemos también un libro que estamos obsequiando, se llama La riqueza, coaching para la persona y el líder. Bueno, los que quieran participar en este obsequio, solo mándenos un mensajito y los tomamos ahí en cuenta. Oye, Ramón, ¿y qué pasa también cuando, bueno, ahorita hablamos de la parte del dinero, cómo identificar ese dinero falso, pero también me llama mucho la atención que hoy ya casi no queremos cargar dinero en efectivo por aquello de que nos asalten, ¿verdad? Y entonces es mucho con tarjeta. Así es. Pero ya este asunto de la clonación también está muy fuerte, ¿no? Sí, es toda una industria que persiste aquí en México, se han detenido muchísimas personas a través de los años que trabajan sobre todo los meseros, no son chivos expiatorios porque de repente aceptan este tipo de tratos con personas de no muy buena reputación,
para poder adquirir tarjetas de débito, clonarlas y regresarlas ya clonadas. Y después nosotros nos damos cuenta que comenzaron a hacernos cargos que nosotros no reconocemos. Incluso nosotros podemos estar en una entidad federativa y el cargo se hizo en ese momento en otra entidad federativa sin que nosotros nos hubiéramos... sin que nosotros hubiéramos ido a ese lugar. Bueno. A ver, ¿cómo lo podemos evitar? Vamos a un restaurante por aquí cerca, llevamos una tarjeta de crédito y ¿cuál es las conductas que me pueden ayudar a protegerme? Muy bien. Lo primero es, necesito al mesero, me puedes traer la cuenta, voy a pagarte con tarjeta de débito. Tráeme la terminal para acá. Sí, y aquí cóbrame en donde yo esté viendo. Todos los meseros tienen la obligación, todos los negocios tienen la obligación de acercar la terminal para que te puedan cobrar. A mí ya me han dicho, no es de cable, no puedo traerlo para acá. Entonces yo voy y hago el cargo de manera directa a donde se encuentra la terminal. Pudiéramos nosotros decir, imagínate pararnos, apenas acabamos de comer, ya nos queremos ir, etcétera, etcétera. El cuidado de nuestro dinero es lo más preciado, puesto que es nuestro esfuerzo, es un trabajo, es un sudor que nosotros estamos realizando día tras día. Por lo tanto, el pedir que nos lleven la terminal o el ir a donde se encuentre la terminal, yo creo que vale muchísimo más que cualquier cosa que nos pueda dar flojera, ¿no? Entonces, es lo primero, no darle al mesero o a la persona, no porque lo estemos tachando ya, lo estemos discriminando, no va por ahí, es cuidar nuestro dinero, como les dije, es digital, al final de cuentas son cuestiones digitales y en un abrir y cerrar de ojos, porque no solamente se da en los restaurantes, nosotros a veces vamos a un cajero automático y de repente llega alguien que nos quiere ayudar, ¿sabe qué es? Que lo que pasa es que está mal el cajero y en un abrir y cerrar de ojo en 2 segundos ya nos cambiaron la tarjeta de débito con la que queremos sacar el dinero. Entonces, esto es responsabilidad de nosotros. Al final de cuentas siguen siendo datos personales, puesto que la cuenta nos identifica o nos hace identificables ante un banco, ¿sí? Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un pronunciamiento que la cuenta clave es un dato sensible para nosotros, un dato personal sensible, por lo tanto, el número de tarjeta de débito o la tarjeta de débito son datos sensibles que nosotros estamos cargando porque nos hacen identificables y, por supuesto, identifican a nuestro dinero. Entonces, el cuidado que debemos de tener es estar presentes cuando nos hacen el cargo por medio de la tarjeta de débito y no soltarle la tarjeta absolutamente a nadie. Sí, porque a veces se puede decir, mira qué señor tan desconfiado. En la medida de que todos seamos prevenidos en ese sentido, pues entonces hasta el mismo lugar o el restaurante tendrá que comprar sus aparatitos, sus terminales que estén funcionales en ese sentido, ¿no? Así es, también tener cuidado al llegar a un negocio, preguntar si tienen una terminal. Si no cuentan con efectivo, pues tener cuidado porque también hay que ir al banco a sacar el efectivo, etcétera, etcétera. Entonces lanzan una pregunta, dice, por ejemplo, Betty Ramón, en el Uber, ¿qué pasa con ellos que tienen nuestros datos? Sí, hay que verificar las condiciones de privacidad que vienen en su página web y si es posible, hay una oficina aquí en Jalisco. Si es posible, llamarles por teléfono y pedirles el aviso de privacidad firmado por ellos. Ok, ¿sí? Bueno. Y bueno, muchos de nuestros radioescuchas también reciben o están en contacto con dinero, con billetes de manera física. ¿Cómo podemos identificar que no me están dando un billete falso? Porque cuando te dan uno de 20 pesos, pues dices, ya ni modo, ¿no? Pero cuando ya es de 500, ya te dieron en la torre. Sí, vale la pena como emprendedores, como personas de negocio, hacer inversiones. Lo más fácil, hay alrededor de 15 formas de verificar si realmente son billetes o no son billetes. La primera y la más famosa es tener una luz negra. El billete actual no brilla con la luz negra. El papel bond sí brilla. Inmediatamente, si nosotros vemos que brilla el papel bond, es billete falso. Por lo tanto, por eso les digo, vale la pena invertir si estamos recibiendo efectivo en todo momento. Segunda. ¿Y cuánto cuesta esa maquinita? No tengo idea, pero creo que alrededor de $1,000, de $1,000 a $1,500. Sí, vale la pena hacer la inversión. Sí.
Otra vez, hay un hilo visible, muy visible, que es en 3D. Si nosotros lo vemos, lo visualizamos, no necesariamente tenemos que estar ante la luz. Si lo visualizamos, ese 3D, ese hilo 3D, se va a mover siempre. Los billetes falsos es papel brillante que es fácilmente identificable, e incluso se está saliendo, mancha el papel bond con el que se hace el billete. Es muy fácil identificar ese billete falso por medio de la cinta 3D. Otra, las ventanitas que tienen. Las ventanillas que tienen, viene el mismo personaje que del billete. Por ejemplo, en el billete de 20 pesos creo que se encuentra Juárez. En la ventanita transparente, si lo ponemos contra luz, va a aparecer Juárez. Y sucesivamente, en los billetes de 500 creo que se encuentra Diego Rivera. Ahí va a aparecer Diego Rivera, y así de manera sucesiva. Abajo del personaje, si nosotros utilizamos una lupa con mucho aumento, vamos a ver frases de cada uno de los personajes que salen en los billetes. Okay. Y son frases muy interesantes, pero que no todos los billetes falsos lo tienen. ¿Por qué? Porque son letras muy pequeñas, y si nosotros lo vemos con una lupa de mucho aumento, se ve de manera muy claro los escritos o las frases de estos personajes de cada billete. También tienen hilos de seguridad que incluso tienen marcados letras o tienen marcados ciertos jeroglíficos, por llamarlos de alguna manera, que brillan, y al voltearlos brillan de manera única, vamos. El billete falso nunca va a brillar de esa manera, puesto que es papel bond. Y el último también, que es muy famoso, les digo que hay más, pero de los que más famosos y rápido pueden identificar, y el último es rayarlo con un crayón, que hay que invertir un crayón especial, en donde si se raya un papel bond se va a manchar de negro, tengo entendido, morado. En cambio, si se raya un billete oficial, no se va a manchar absolutamente para nada, y nos va a dar la seguridad de que es un billete emitido por el Banco de México. Ahora bien, las monedas las acuña la Casa de la Moneda en México. Los billetes los emite Banco de México. Cualquier billete que llegue a nuestras manos y que nosotros sepamos quién lo imprimió o quién nos lo hizo llegar, constituye un delito. Por lo tanto, estamos en nuestro derecho de ir a denunciar a la persona que nos hizo llegar el billete. Si no conocemos a la persona y nos llega un billete falso, nuestro deber, y así lo dice también la ley, es ir a cualquier banco a entregar el billete. Claro que no nos van a dar ningún billete de vuelta. O sea, no, ya perdiste, podríamos decir, Sí, de ese de 500, ya esos 500 pesos ya los perdiste. Así es, a menos que salga de un cajero automático. Si sale de un cajero automático, revisen los billetes que salen de cajeros automáticos, porque suele suceder también. Somos seres humanos y nos equivocamos. También en el banco se equivocan. Si en ese momento salió el billete falso y nos dimos cuenta, vamos a la caja y nos lo reponen. Por supuesto que nos pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a investigar, espérame, vamos con el gerente para que, conforme a la ley, estos son los requisitos. Pero se hace la investigación y se le regresa el billete, puesto que incluso ahí estaba la cámara donde nos grabó, que sacamos en ese momento, ahí está la transacción, ahí está el ticket, ahí está absolutamente todo lo que nos puede dar la veracidad o de que nosotros estamos diciendo la verdad. Ok, muy bien, Ramón. ¿Cómo te pueden localizar nuestros radioescuchas? Sí, a través... ¿Cuáles son tus datos? Ahora sí que tus datos no sensibles. Sí, cómo no, a través de redes sociales. Yo estoy en cualquier momento, y a través de mi página web. Mi página es ramonbecerra.com. Ahí está un formulario en donde me pueden escribir. A través de las redes sociales, en Facebook me pueden encontrar con usuario facebook.com/RamónBecerraMX. Y a través de Instagram y a través de Twitter, Ramón Becerra MX. Unifiqué mi cuenta en todas
en todas las redes sociales y es Ramón Becerra MX, a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, Ramón, y me gustaría concluir con esto. La cultura de la protección nos corresponde a nosotros. Así es. ¿no? O sea, ese mensaje me queda de queremos evitar robos de identidad, malos momentos con nuestras tarjetas, con billetes, etcétera. Tenemos que tener esta cultura de la protección. Hoy hay muchas personas dedicándose a perseguir este tipo de delitos, pero también hay muchos otros buscando las formas, las maneras a través de la tecnología o de ciertos trucos de cómo hacerse de un dinero que no es de ellos. Entonces, pues, la única forma que tenemos para que no sea el nuestro, que no sea nuestro dinero, pues es protegernos. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y el día de mañana por aquí los esperamos. Buen provecho.